permiso por hablar em português. Prometo que falarei um português despacho, não portunhol. Bem, bom dia a todos, um grande prazer estar com os amigos da Solace, junto comigo, José Ayrton de Arruda, aqui do Brasil, Vitória e Espírito Santo. É um prazer de estar com Carlos Fava, da Argentina, vamos estar com Horácio Medina, a Carla Gatiello, o nosso amigo Evandro Martins, também aqui do Brasil, Horácio Medina e Carla Gatiello, de Buenos Aires, da Argentina, e, por fim, teremos um caso de intervenção extracardíaca com o nosso amigo Luiz Virgem, do México. Não é isso, Carlos Fava? Tudo bem com você? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Todo muy bien, seguramente vamos a tener una presentación con 3 casos muy interesantes, de los cuales vamos a aprender todos. Así que ya podríamos comenzar. Doctor Horacio Medina, puede ya presentar su caso. Muy bien, muchas gracias. Paso a compartir la pantalla. ¿Tienen buena visualización? Sí. Perfecto, ¿qué tal? Bueno, los saludo primeramente, buenos días. Nos habían presentado, mi nombre es Horacio Medina de Chazal. Yo soy jefe de residentes del Servicio de Hemodinámica, Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano, y me acompaña acá la doctora Gatiello, quien es médica de planta y coordinadora del programa TAVI. El tema que vamos a hablar nosotros es de la situación de hipotensión arterial post-implante inmediato en el TAVI. Bueno, sabemos que justamente durante el implante es la situación donde se pueden presentar muchas, si no la mayoría de las complicaciones del TAVI. Algunas de ellas se presentan con bastante frecuencia, como es el leak paravalvular. En este caso hablamos de leak de cuantía severa, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ruptura del anillo, taponamiento cardíaco, oclusión coronaria o el suicidio ventricular. Esto es un pantallazo de algunas de las razones por las cuales el paciente puede presentar hipotensión arterial en el postimplante inmediato, y vamos a presentar algunos casos clínicos para ejemplificar algunos de ellos. El primer caso se trata de una paciente de 77 años, como antecedente relevante de insuficiente renal crónica en hemodiálisis trisemanal, estenosis aórtica severa sintomática para disnea. Había tenido una evaluación geriátrica buena, sin ninguna contraindicación para realizar el implante, y a la derecha vemos algunas de sus medidas antropométricas. Es una señora más bien chica, con un score de Agatston en la tomografía de 7300, es decir, una elevada calcificación. Vemos el ecocardiograma basal de la paciente, donde llamaba la atención el aumento marcado de los espesores parietales, con una función del ventrículo izquierdo con un deterioro leve a moderado, una estenosis aórtica severa con gradiente pico de 115 en gradiente medio de 65, y un derrame pericárdico leve a moderado. A punto de partida de este aumento llamativo, más algunas otras características sugestivas de amiloidosis, se optó por estudiar un poquito más a fondo. Se realizó una resonancia cardíaca que básicamente mostró hallazgos muy similares al ecocardiograma, y un centellograma con pirofosfato que descartó la presencia de amiloidosis. Vemos acá la angiotomografía, donde vemos los cortes del landing zone, y en la primera imagen vemos un anillo que es bastante circular, con un diámetro menor de 22 y mayor de 28, una circunferencia de 80, y llama la atención un nódulo de calcio que está entre el seno no coronariano y el coronariano izquierdo, y como ven acá en el medio, se extiende hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es un poquito más elíptico, con un diámetro menor de 21, senos de Valsalva con dimensiones adecuadas, más de 30, y bastante calcificación a nivel del seno no coronariano, de la valva no coronariana.
la unión sinotubular, redonda, de diámetros adecuados, sin presencia de calcio, y una altura coronaria aceptable para el implante. Acá vemos también el nódulo que se extiende bastante hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, los accesos coronarios aceptables con una calcificación moderada y tortuosidad de la misma cuantía, totalmente compatible para un implante transfemoral, y sobre ese escenario se optó por el implante de una válvula autoexpandible, Sapien, con un tamaño número 26, con un inflado anominal. El acceso elegido fue el acceso femoral derecho, y pasamos a ver imágenes del procedimiento. Lo primero que pueden ver es el momento de la valvuloplastia inicial. Ya la paciente con marcapaso transitorio, no es algo que hagamos habitualmente, pero debido a la gran inestabilidad que tenía el balón, sobre todo por la hipertrofia septal de la paciente, se decidió poner un marcapaso transitorio para lograr mayor estabilidad. Posteriormente vemos el implante, que se realiza sin mayores dificultades, con una altura adecuada, 85-15, intermedio entre altura marker e induction line, sin, como decía, mayores dificultades. Posterior al implante, la paciente inmediatamente evoluciona con hipotensión arterial. Realizamos un ortograma torácico para ubicar un poquito qué es lo que estaba pasando. Vemos cosas significativas para ir descartando. Había permeabilidad coronaria, se veía un leak que no impresionaba severo, y lo más llamativo que podemos ver es fuga de contraste hacia, digamos, pericardio, y llamaba la atención a nivel de la curvatura mayor de la aorta una imagen como de disección aórtica o de doble lumen. Y sobre este escenario inmediatamente se realiza un ecocardiograma con la paciente ya con un deterioro hemodinámico muy marcado. Como ustedes pueden ver, con una mala ventana, la paciente ya casi en paro, de un derrame pericárdico mucho más marcado, casi en taponamiento, se decide hacer una pericardiocentesis guiada por ecocardiografía, con drenaje de 800 mililitros de sangre roja rutilante. Con eso se obtiene una leve mejoría hemodinámica, pero continuaba muy inestable la paciente, por lo cual se realiza un ecocardiograma transesofágico, y como ustedes pueden ver acá en esta imagen, de un eje de 120 grados, a nivel del seno no coronariano, acá vemos lo que es anillo, los senos de Valsalva y aorta ascendente, se veía una imagen como de desgarro a esa altura. No tenemos la imagen Doppler, pero había lógicamente flujo a ese nivel, y con diagnóstico de ruptura, que no sabíamos si era punto de partida de anillo o supraanular, se decide hacer una toracotomía de urgencia, pero desafortunadamente la paciente en esa inestabilidad termina falleciendo. Bueno, un poquito para describir sobre esta situación, que sabemos que es una de las más temidas, tiene una incidencia baja del 1%, con una alta tasa de mortalidad independientemente del tratamiento. Como vemos acá, en este gráfico que representa muchas de las complicaciones, es justamente eso, una severidad muy importante con baja incidencia, y tiene como factores predisponentes sobre todo los descritos en esta tabla: un anillo chico de menos de 20 milímetros, una raíz aórtica estrecha, sobre todo cuando los diámetros del seno de Valsalva son similares a los del anillo, elevada calcificación como tenía esta paciente, ya sea en el anillo, en la raíz aórtica o en el tracto de salida, válvula bicúspide muy calcificada, hipertrofia global, pero sobre todo cuando es septal, asimétrica y severa, en mujeres, pacientes añosos, varias de las características que tenía nuestra paciente. Muy resumidamente, esta tiene una subclasificación, esta es una revisión muy conocida del tema, puede ser anular, subanular en cualquiera de las estructuras a esa altura, como puede ser la pared libre del ventrículo, la valva anterior mitral, el septum interventricular, o supraanular, ya sea a la altura de los senos de Valsalva, el ostium de las coronarias, o en la unión sinotubular. Vemos algunas imágenes
que representan estas distintas situaciones. Bueno, haciendo un poquito de análisis de lo que pasó con esta paciente, repetimos esta situación de un nódulo muy marcado, habíamos dicho, en el seno coronariano, entre el no coronariano y el coronariano izquierdo, extendiéndose hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un diámetro menor de 22, un score de calcio alto, y la elección de una válvula que uno podría plantearse la posibilidad de haber sido una de menor tamaño, es decir, una 23. Vemos acá el resultado. ¿Qué podemos concluir? Estrategias para disminuir el riesgo de ruptura, elegir a veces prótesis de menor tamaño, menor presión de inflado, un implante alto, muchas veces optar por válvulas autoexpandibles, y si es así, evitar la postdilatación. Sabemos que postdilataciones con oversize mayor al 20% también es un factor que predispone a esto, y también ante anatomías complejas como esta, a veces considerar la posibilidad directamente de un reemplazo quirúrgico. Bueno, vamos continuando con el segundo tema y después posteriormente discutir. Presentamos otra paciente de 81 años, fibrilada, paroxística anticoagulada, estenosis aórtica también muy sintomática, sin otros antecedentes de relevancia, una señora cuya antropometría también es más bien chica, y un score de Agatston de 1100. Vemos el ecocardiograma basal de la señora, que tenía buena función ventricular, una estenosis aórtica con gradiente de 60, pico, 40 medio y 0,9 de área, y llamaba la atención una hipertrofia parietal a predominio septal basal con espesor de 1,6, y una insuficiencia mitral, como pueden ver a la derecha, de cuantía moderada, que impresionaba más bien orgánica, es decir, sin tener un componente producto del movimiento sistólico de la valva anterior mitral. Vemos ahora la tomografía de la paciente, donde a diferencia de la paciente previa, tiene un anillo mucho más ovoide, cuyo diámetro menor es de 17, mayor de 24, y un perímetro de 70, sin calcio, al resaltar, un tracto de salida aún más ovoide, con un diámetro menor de 13, senos de Valsalva al límite, peri 30 milímetros, y alturas coronarias adecuada. En cuanto a los accesos, eran adecuados. En cuanto a diámetro, poca calcificación y tortuosidad, aptas para el acceso transfemoral, y en este caso, dada la anatomía, se optó por una válvula autoexpandible, fue una Accurate Neo 2, en tamaño small. Pasamos a lo que es el momento del implante. Comenzamos siempre en estas válvulas, como es mandatorio, con una predilatación, con un balón 18, como ustedes pueden ver acá. La paciente durante la predilatación evoluciona con bloqueo AB completo, es por eso que termina con un marcapaso transitorio, y se realiza el implante sin dificultades, aunque posterior al implante en forma inmediata la paciente evoluciona con hipotensión arterial, 60 milímetros de mercurio de presión sistólica. Realizamos un ortograma post-implante y, como ustedes pueden ver, hay un blic perivalvular que era a los sumos de grado moderado, es decir, no tan importante. Se ve permeabilidad coronaria, y dado que no quedaba claro qué es lo que estaba pasando, si se podía jerarquizar ese leak, se avanza con un ecocardiograma transtorácico, el cual descarta causas de hipotensión como taponamiento cardíaco, y lo que llamaba la atención era una insuficiencia mitral mucho más marcada que la basal que tenía la paciente, que recordemos que era moderada. Ante esta situación nos preguntamos qué es lo que podía estar pasando. Podría ser una complicación mecánica con rotura del aparato subvalvular, isquemia miocárdica con dilatación ventricular, cosa que, digamos, al haber visto la permeabilidad coronaria, se alejaba un poquito dentro de las posibilidades. Y otra de las entidades que se pueden presentar es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con el movimiento anterior sistólico de la valva anterior mitral e insuficiencia mitral severa, lo que conocemos como suicidio ventricular. Muchas veces es por
la obstrucción o por la insuficiencia mitral o generalmente la combinación de ambos. Ante esta sospecha lo que hicimos fue avanzar con un ecocardiograma transesofágico para aclarar mejor el mecanismo, y como ustedes pueden ver acá, se ve perfectamente la falta de coaptación de la valva anterior mitral. Esto generaba una insuficiencia mitral masiva o libre, que si bien tiene algún componente de organicidad, impresionaba sobre todo por este mecanismo del SAM. Así también se ve cómo se extiende hacia el septum interventricular con obstrucción del tracto de salida y con sospecha de, ahora sí, suicidio ventricular. Uno se plantea qué opciones de tratamiento hay para esta entidad. Inmediatamente se comenzó con aumento de precarga y expandiéndola a la paciente. El marcapaso transvenoso, sabemos que lo que buscamos con esto es generar una disincronía en la contracción entre el septum interventricular y la pared lateral. La paciente ya se encontraba con marcapasos y aún así estábamos ante esta situación hemodinámica. Los beta bloqueantes endovenosos que buscando prolongar la diástole y mejorar el llenado, desafortunadamente no los tenemos disponibles para uso, y otra opción es el aumento de precarga y poscarga con fenilefrina. Lo que buscamos con eso es disminuir también el gradiente subvalvular y de esa manera disminuir el SAM. También está descrito, pero en forma más anecdótica, realizar una alcoholización septal de urgencia con el mismo objetivo. Finalmente, entre todas estas opciones, lo que se optó es por realizar una infusión de fenilefrina, y como ustedes pueden ver, posterior, casi inmediato al inicio del efecto de la droga, vemos una clara mejoría en la coaptación de la valva anterior, o sea, de las valvas mitrales. La paciente logra estabilidad hemodinámica prácticamente inmediata, y logramos básicamente sacarla de sala a la paciente en una situación hemodinámica totalmente distinta, gracias a la fenilefrina. Bueno, algunas palabras sobre esta situación, que es a veces de difícil manejo. Tiene un mecanismo poco aclarado. Sabemos que durante la estenosis aórtica, los pacientes con estenosis aórtica severa tienen una elevación de la presión intraventricular, que de alguna manera previene el movimiento septal y la obstrucción del tracto de salida, sobre todo ante estas situaciones de cavidades chicas e hipertrofia septal asimétrica. Y lo que sucede durante el implante es que hay una reducción súbita de la presión, una reducción del área del tracto de salida. Eso genera aumento del flujo, aumento de las velocidades, un efecto Venturi, movimiento anterior de la valva, el movimiento de la valva anterior y la insuficiencia mitral que vimos. Una representación un poquito más gráfica, esta es la situación de obstrucción del tracto de salida, SAM e insuficiencia mitral, y algunos factores predisponentes, como fuimos nombrando: ventrículos chicos, hipertrofia asimétrica, fracción de eyección elevada, gradientes transvalvulares altos. Así que bueno, eso fue la forma de ejemplificar dos de las situaciones. Ahora le doy la palabra a la doctora Gatiello, quien va a resumir un poquito estos dos casos clínicos. Bueno, como pueden ver, los dos casos que presentamos, en este caso, son la rareza, ¿no? Esto no nos pasa, pero la idea es estar atentos y preparados para una eventualidad de hipotensión inmediata post-AVI, ¿sí? Uno siempre piensa en la ruptura de un taponamiento, no sé si se está escuchando, ¿sí? Un taponamiento, cuestiones que uno tiene más a la mano como pensamiento lógico de qué puede estar pasando. En esta situación, con dos pacientes chicas añosas, una con un anillo más redondo y sí un nódulo de calcio, que por eso elegimos balón expandible, y la otra un anillo más ovoide, más elíptico el tracto de salida, y por eso elegimos una autoexpandible sin prácticamente poco calcio a nivel del anillo y a nivel de las valvas. Dos situaciones que una y la otra se diagnostican realmente por ecografía, ¿no?
punto número uno, creo que el mensaje es tener la ecografía y el ecografista en la sala. Yo sé que muchos centros queriendo minimizar y hacer todo muy minimalista, el minimalismo nos lleva a que cuando hay una situación de emergencia no hay tiempo. No hay tiempo para llamar a la gente, para que venga el ecografista, para que venga el cirujano. O sea, todo esto tiene que hacerse realmente en un centro que esté acostumbrado a manejar pacientes en forma grupal, en forma de heart team. Este es el primer mensaje que creo que nos dejan estos casos. O sea, pudimos resolverlos porque estábamos todos en la sala y no había que llamar a nadie. Segundo, el ecografista es un ecografista avesado en pacientes valvulares y que está hace más de 10 años en todos los implantes, con lo cual él sabe qué buscar cuando uno empieza a tratar de resolver con lo que tiene, darle el anestesiólogo, darle volumen, pasar a intubar a una paciente que se descompensa por la hipotensión severa, uno trata de hacer con los catéteres lo que puede, pero realmente el diagnóstico fue ecocardiográfico. En la paciente de la ruptura del anillo, bueno, es la situación peor, porque en realidad uno haga lo que haga, el desenlace es catastrófico, ¿sí? Por más drenaje que uno haga en el momento, realmente, o por más toracotomía, porque nosotros hicimos una toracotomía, esta señora pudimos explorar de dónde estaba sangrando, porque no entendíamos si era supra válvula, la unión sinotubular, si era por el lado del lado del nódulo que iba al tracto de salida, y la impresión in vivo era que estaba por arriba de de la unión sinotubular, que a ese nivel estaba la perforación y era imposible solucionarla por más que teníamos todo para hacerlo en sala, porque el tiempo no nos daba. La paciente rápidamente se puso en paro y no pudimos solucionar el problema. Y la segunda, que es una complicación rarísima también, esta es la segunda que nos ocurre en 10 años, una en una valvuloplastia aórtica, y esta es la primera en un TAVI. Hay que pensarla, como dijo Horacio, cuando uno tiene gradientes altos, ventrículos chicos, y es una complicación o es una entidad diagnóstica que solamente el ecografista la puede diagnosticar, porque creo que el 95% de los hemodinamistas hubiese tratado de posdilatar ese pequeño leak que quedaba, y con eso hubiese querido solucionar el problema y eso hubiese aún empeorado todo. Entonces, creo también que el rol del ecografista en este segundo caso del suicidio ventricular es fundamental, y nosotros no hicimos nada, simplemente le dimos volumen, el anestesiólogo le dio fenilefrina y la situación se recuperó en el momento y no hubo mayor problema. Creo que la clave en ambos casos está en hacer el buen diagnóstico y tener las herramientas en el momento inmediatas para solucionarla. Así que bueno, estamos dispuestos a que nos pregunten. Yo sé que esta slide resume los dos casos como para que si quieren preguntar algo nos lo puedan hacer. Creo que son dos casos muy ricos para poder tener mensajes y que a la audiencia le quede como algo que uno puede tener que llegar a pensar ante una situación que se torna mal. Sim, trata-se de casos ricos que trazem a mesma situação, mas com causas completamente distintas. Para o primeiro caso, Carla, eu fiquei curioso e sei que vocês aí em Buenos Aires têm uma das maiores experiências com o uso da Accurate Mel. Durante um período foi praticamente a válvula mais utilizada. Esse caso com 7.300 de score de cálcio, eu realmente teria dúvida de implantar uma válvula autoexpansiva. Mas, vendo aquela calcificação, que era um nódulo de cálcio que entrava para a via de saída do ventrículo esquerdo, talvez ficasse tentado a pôr, mas não tenho a experiência de vocês. Acho que o leak talvez fosse muito alto, teria que pós-dilatar. Por outro lado, a Sapiens, nesse caso, eu tenderia a não usar uma 23, mas usar a 26 com 1 ou 2 ml a menos. Claro, isso é só uma inferência, mas você poderia comentar dessas duas estratégias nesse primeiro caso? Depois eu volto para uma pergunta para o segundo.
Sí, ahora en retrospectiva es la pregunta Sí, que nos hacemos, ¿sí? Es por qué no cambiamos. En realidad, nosotros tenemos mucha experiencia en ambas válvulas y usamos generalmente la Sapien cuando no es tan ovoide el anillo y cuando hay calcio, ¿sí? Es verdad que el calcio en el tracto uno predispone a hacer más auto en el inflado. De hecho, nosotros hacemos eso, o sea, inflamos un poco menos de volumen o generalmente con la diferencia entre elegir un auto expandible o el sizing de un auto expandible con una balón expandible es que la balón expandible uno siempre va a menos, ¿sí? Que en realidad ese es el aprendizaje cuando uno cambia de utilizar auto expandible a balón expandible, ¿sí? Es totalmente lo contrario, lo que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, en este caso que teníamos este anillo que era hostil, porque en realidad era hostil, eh, haber ido capaz a una bola 23 hubiese sido una buena estrategia, ¿sí? Ese es punto número uno. Y si no, hubiésemos cambiado a una auto expandible como segunda estrategia viendo hoy el resultado, pero sí hubiésemos tenido que tener un leak y conformarnos con un leak, porque también la agresividad en la posdilatación es un problema, ¿sí? Creo que estos son los casos en los cuales cualquier válvula que uno elija va a quedar mal, porque el auto expandible es menos agresivo en el anillo, pero tiene más leak y uno va a tener que posdilatar, y la balón expandible uno tiene que ser muy cauto en el sizing y en la elección del número de válvula, porque puede llegar a tener aún cuando va a menos este tipo de complicaciones, ¿no? Sí. La verdad que los felicito por ambos casos. Fueron dos casos muy complejos, muy desafiantes y sé que tienen mucha experiencia y un excelente heart team. Ambos pacientes fueron muy bien evaluados, tenían muy claro, digamos, los diferentes puntos que había que tener en cuenta en el momento del implante. Y con respecto al primer caso, como bien se dijo, es una complicación muy poco frecuente, pero la verdad que es bastante compleja y muy desafiante para poder revertir esa situación. Creo que hicieron todo lo correcto, se actuó de manera rápida, pero sabemos que, y a nosotros nos ha pasado, que en esos momentos la situación es bastante adversa para nosotros. Y por más que el cirujano pueda hacer una toracotomía y comenzar a ver dónde está la pérdida y empezar a suturar, hay mucha inflamación también y es muy difícil a veces para el cirujano resolver eso porque lo hemos visto. Y los puntos muchas veces se desgarran. Eh, Creo que la verdad que fue muy bien resuelto en su momento y bueno, viéndolo en forma retrospectiva y con el diario del lunes, como se dice, es más fácil decir, bueno, hubiéramos puesto una válvula diferente, hubiéramos puesto una auto expandible, hubiéramos pagado el precio de un poco más de regurgitación aórtica, pero bueno, eso es difícil saberlo en el momento y uno tiene que tomar decisiones, con lo cual yo creo que las decisiones las tomaron bien. Y estas complicaciones sabemos que pasan. Y con respecto al segundo caso, creo que también es muy interesante, muy bien evaluado, y ustedes tomaron las decisiones correctas dentro de lo que uno tiene en la sala y en la forma rápida como uno puede, ¿no? Y yo pensando en lo que hablaron de la ablación septal, que sabemos que se puede hacer, pero es un procedimiento complejo, habría que tener el alcohol absoluto en la sala, lo cual muchas veces no es posible. Y las otras cosas que a mí se me ocurrirían, o se me ocurrieron mientras ustedes lo presentaban, era si habría que hacer una ablación septal de urgencia en ese momento. No sé, no hay nada demostrado, pero digamos las opciones, o sea, quizás serían colocar un coil, hay que ver si uno lo tiene, un coil pequeño, utilizar espongostán a través de un catéter ProGrid, que también, digamos, lleva la preparación en hacerlo, o quizás inflar un balón y ver dentro de la septal y ver si eso es efectivo, más las medidas que uno aplica. Todo esto es, digamos, no hay evidencia científica, es algo que uno se le puede ocurrir en ese momento, ¿no? Nadie es especialista en complicaciones, uno tiene experiencia y va resolviendo en función de esa experiencia y de casos similares que se ven. Por eso creo que es muy importante presentar este tipo de complicaciones y a su vez presentar la autocrítica como han hecho. Así que los felicito. ¿eh? Muchas José, gracias, Carlos. Justamente nosotros tuvimos un caso parecido con una valvuloplastia aórtica, que después de la valvuloplastia el paciente evolucionó exactamente igual y diagnosticamos el suicidio ventricular.
y ahí sí pudimos llegar a hacer una alcoholización porque la situación no se revertía ni con todo lo que habíamos hecho en este caso. En este caso, por suerte, el paciente con fenilefrina, con el marcapaseo, con el volumen, revirtió la situación. Lo bueno está en que si uno elige este tipo de válvulas, que es supranular, pero que es subcoronaria, acceder a la coronaria y poner un catéter en la septal, si bien es un momento de accionar rápido dentro de la sala, es factible y no es imposible, lo hemos hecho. No, no, obviamente. Y algo importante creo que ustedes mostraron, y no tiene que pasar desapercibido, es en el primer caso, cuando uno no sabe qué es lo que ocurre, es con el aortograma ver las coronarias, que es, digamos, ya ahí uno confirma o descarta una de las complicaciones que puede producir la hipotensión y que es grave, y a su vez ya puede, si es una coronaria, ya inmediatamente tomar la decisión de avanzar con un catéter y quizás sea la complicación más fácil de resolver para nosotros, que la cual nosotros solo lo podemos hacer y es algo que estamos habituados todos los días. Creo que eso es muy, muy importante dejarlo bien resaltado. Exactamente, exactamente. Así que les agradecemos. Yo creo que lo bueno de esto es que cuando uno tiene esta situación, nosotros en la sala tenemos al anestesista que piensa en cómo resolverlo, el ecografista que piensa cómo resolverlo, el cirujano que te dice, yo te puedo ayudar en esto, y uno que hace lo que puede con los catéteres, resolviendo lo que uno puede en el momento de la emergencia. Creo que el mensaje mayor es de pensar estas complicaciones, uno tiene que estar en un equipo y a mano a todo el mundo para poder darle la mayor chance al paciente de salir vivo de la complicación, ¿no? Então, nós tivemos um caso parecido aqui durante o implante de uma Evolute. Só que já tínhamos passado, dessa vez, um Safari, o alambre Safari, e enquanto estávamos checando o posicionamento da válvula, nós achamos que não estava crimpada direito, retiramos e fomos reimplantar. Nisso, nós perdemos um pouco a posição do fio, o fio subiu. E aí nós empurramos um pouco o fio e ele não foi para a ponta, ficou no meio do ventrículo. Nesse exato momento, a paciente começou a fazer uma hipotensão severa. Fizemos a ortografia, tinha IAO e uma IM que ela não tinha, era um IM discreto, dava para ver pela refluxo aórtico, mitral e uma IM grave. Ela quase chocada, fizemos marca-passo, fenilefrina, noradrenalina e fizemos praticamente em massagem cardíaca. Implantamos a válvula um pouco baixa. Quando implantamos, ela começou a estabilizar um pouco mais e nos veio a ideia de puxar o fio. Sacamos o fio e a paciente magicamente começou a melhorar rapidamente. A nossa interpretação nesse caso é que o fio ficou prendendo o folheto da mitral, porque ele voltou e nós reposicionamos e ele não descia. Então, isso é um caso que a gente deve sempre lembrar, problema mecânico do ventrículo e, às vezes, técnico, que pode levar, e acho que a condução de vocês foi espetacular, e talvez a principal mensagem, eu tenho um leak pequeno ou moderado, isso não explica, vamos buscar outra causa. Eu parabenizo você, Carla, e o Horácio, e todo o time da sua instituição pela resolução desse caso. Bueno, muchas gracias, mucho obrigado. Un placer haber estado con ustedes y bueno, esperemos vernos en algún momento en forma presencial cuando esto pase. Les agradecemos a todos. Agradecemos. Vamos. Los felicito, muy buenos los ambos casos. Vamos, obrigado a vocês. Vamos dar continuidade e convidar o nosso amigo Evandro, o Evandro Martins Filho, brasileiro, lá de Alagoas, aqui no Brasil, um estado belíssimo. Convido a todos para visitarem. Ele vai falar sobre um caso de complicação em angioplastia coronária. Então, Evandro. Obrigado pelas palavras, viu, Ayrton? Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a Solace pelo convite, por lembrar do meu nome. E sem mais delongas aqui para a gente, eu vou compartilhar minha tela.
Então, o Leandro pediu para a gente uma sessão de complicação, né? E nessa segunda apresentação é um modo de coronária, né? Então, ficou como missão para mim apresentar um caso de complicação durante a angioplastia coronariana. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação, então iniciaria dizendo que existem uma gama de complicações que podem ocorrer durante a intervenção coronária percutânea, desde complicações cardíacas, sejam elas coronárias, como oclusão aguda do vaso, por vários motivos, como dissecção, trombose, embolização, uma oclusão de um ramo lateral, espasmo, pseudolesão, aprisionamento de equipamento, hematoma intramural, dissecção aórtica. Como as complicações não coronarianas, como, por exemplo, hipotensão, infarto agudo, arritmias, tamponamentos. E complicações não cardíacas, como complicações relacionadas ao acesso vascular, complicações tromboembólicas, complicações relacionadas ao contraste, injúria pela radiação. E, diante de todas essas gamas, eu escolhi um caso clínico aqui, bem ilustrativo, de uma das complicações que eu considero talvez uma das mais temidas pelos intervencionistas, que é a perfuração coronariana. O caso que eu vou ilustrar é uma perfuração do vaso principal, que era motivo do tratamento. Então, era uma paciente de 51 anos, do sexo feminino, hipertensa, diabética, dislipidêmica, com infarto prévio em 2015. Era uma paciente já submetida a uma cirurgia prévia de revascularização em 2016. Ela tinha um enxerto da safena para a coronária direita, que estava pérvio, e uma ponte de mamária para o primeiro ramo diagonal. É uma paciente que tinha um teste de esforço positivo e uma cintilografia que mostrava uma isquemia na parede lateral de moderada monta. Tinha a fração de ejeção preservada, tinha um aneurisma anteroapical do infarto prévio dela. Era uma paciente que estava bastante sintomática, com angina grau 2 para 3, e vinha em uso de medicação, tratamento clínico otimizado. E ela foi encaminhada para a gente para ser submetida, como vocês vão mostrar na angiografia, a uma angioplastia do ramos, né, do ramo intermédio. Então, essa é a angiografia. A gente pode ver um ramo intermédio proeminente com uma lesão calcificada, um segmento ectático e grave no terço proximal para médio, e a circunflexa com ateromatose parietal não significativa, aqui na cranial. A coronária direita ela era ocluída no terço médio, e tinha um enxerto de safena, que vocês vão apreciar aqui, um enxerto de safena para a coronária direita, ele estava pérvio, sem lesões obstrutivas. E, finalmente, a mamária para descendente anterior, ela estava pérvia também. Então, essa paciente foi encaminhada para fazer angioplastia, era um caso da rotina, foi passado um fio de trabalho, feita a pré-dilatação, e a gente resolveu implantar um stent 3 por 28, 24, e após o implante de stent, vocês podem ver, ocorreu uma perfuração coronariana significativa. Rapidamente foi insuflado um balão no local da perfuração, e essa paciente se manteve estável até o momento. E, imediatamente, a gente optou por fazer uma técnica com implante de stent recoberto nessa situação, e como foi procedido, foi obtido um segundo acesso vascular
a gente estava pela radial, foi funcionado um acesso na femoral direita, e através de uma técnica de ping-pong, nós pudemos avançar um guia paralelamente, enquanto o balão estava insuflado, para minimizar o máximo possível o vazamento para o pericárdio. E paralelamente foi avançado um stent recoberto, um papyrus 3 por 16, e foi implantado o stent recoberto, foi feita a otimização, uma pós-dilatação, e foi implantado um segundo stent farmacológico na parte proximal do vaso. Aqui o implante do segundo stent farmacológico, e procedido com otimização com pós-dilatação a alta pressão, e o resultado final com um bom resultado angiográfico, a paciente sem maiores complicações, sem instabilidade hemodinâmica. Eu não tenho a imagem do ecocardiograma, mas foi feito um ecocardiograma, não existia apenas uma pequena lâmina de efusão pericárdica, sem comprometimento hemodinâmico. Então, o que eu gostaria de passar de mensagem é que as perfurações coronarianas, elas, no contexto da intervenção percutânea rotineira, ela tem uma baixa incidência, fica em torno de 0,2% a 0,9%, menos de 1%. Quando a gente vai para cenários mais complexos, como intervenções de oclusões totais crônicas, a taxa de perfuração ela pode chegar à casa de 4%, 4,5%. Os fatores associados às perfurações coronarianas estão relacionados a pacientes mulheres, idosos, fragilidade, lesões calcificadas, tortuosas, vasos afilados, que no caso da gente era um vaso que tinha um segmento proximal mais ectasiado e com a doença difusa distalmente, era um vaso que afilava de forma abrupta, isso é um fator considerado, bifurcações, lesões em oclusões totais crônicas, e as lesões mais duras ou balões resistentes são lesões mais difíceis e estão associadas a maior taxa de perfuração. Insuflações a alta pressão, balões de muito alta pressão, balões de corte, score em balão e técnica de aterectomia também estão relacionadas às perfurações, principalmente de grandes vasos. E, obviamente, as perfurações distais estão relacionadas a fios poliméricos, mais hidrofílicos, e fios com maior peso de ponta, usado em casos de oclusões totais crônicas. A classificação, rapidamente, ela é dividida em tipo 1, onde você tem uma perfuração que ainda está contida na parede do vaso, não há extravasamento extraluminal para o pericárdio. A perfuração tipo 2 é onde a gente vê aquela fragilidade adventicial com algum blush, mas sem jato extravasando para o pericárdio. A tipo 3, que foi a que ocorreu no nosso caso, um franco extravasamento para o pericárdio, com um orifício maior que 1 milímetro. E a tipo 4 são as perfurações distais relacionadas geralmente à corda guia, e aí existe a perfuração para cavidades ventricular ou atrial. Em geral, essas perfurações têm menor repercussão. Hoje, mais atualmente, a gente gosta de classificar as perfurações como a perfuração de vaso principal, as perfurações de vaso distal e, nas intervenções mais complexas, perfurações em colaterais. Essa é uma classificação talvez mais didática, e ela também vai ditar o tratamento de cada perfuração. No algoritmo universal, de forma sucinta, a primeira medida que o intervencionista deve tomar é insuflar o balão no local da perfuração, a baixa pressão, uma relação de 1:1, iniciar uma expansão volêmica com fluidos e vasopressores, avaliar com ecocardiograma e instabilidade hemodinâmica a necessidade de realizar uma pericardiocentese e, de preferência, se for feita a pericardiocentese, realizar autoinfusão, retirar o líquido do pericárdio, o sangue, e devolver numa veia profunda, e notificar a equipe cirúrgica. Obviamente, é sempre importante avaliar a necessidade
de anestesia geral, converter o procedimento para o procedimento com anestesia geral, em situações onde o choque é muito grave, o paciente está agitado, avaliar a necessidade de suporte circulatório mecânico, é importante sempre checar o TCA. Inicialmente é importante não reverter a heparinização, manter esse TCA no parâmetro dentro da faixa para intervenção coronariana. Se o extravasamento for persistente, é importante tratar a causa. Se o extravasamento parar com o balonamento, é apenas a monitorização, o segmento do paciente. Se for uma perfuração de grande vaso, é importante considerar o uso dos estentes recobertos, e nas perfurações distal, as técnicas de embolização, seja ela com coil, com cola, gordura, e às vezes até um estente recoberto, se for um ramo lateral, onde você possa excluir ele com o estente recoberto. Se o extravasamento persistir, apesar de toda a tentativa de tratamento, deve-se reverter a heparina. Caso isso não resolva, a abordagem cirúrgica é iminente. Em relação a esse caso de perfuração de grandes vasos, é importante ter disponível os estentes recobertos. No mercado existem vários, como o Graft Master, o Papyrus, o Big Graft. Aqui no Brasil, a gente tem esses 3 estentes disponíveis no mercado. Aqui é um slide mais ilustrativo, mostrando a compatibilidade de cada tamanho de estente. É importante a gente saber em que catéter guia vai esses estentes. Às vezes, a perfuração é na posição muito distal, vaso calcificado. A gente precisa, às vezes, de um catéter de extensão para entregar esses dispositivos que têm um perfil maior e são menor navegabilidade. O que a gente usou nesse caso, para ficar bem ilustrado, foi a técnica de ping-pong, onde após a detecção da perfuração, rapidamente a gente inflou um balão no local da perfuração, a paciente tolerou, ela não estabilizou hemodinamicamente, não chegou nem a fazer um extravasamento pericárdico significativo pela prontidão que foi insuflado o balão, e aí a gente pôde pensar no que fazer. Em geral, para as perfurações tipo 3, que são perfurações maiores, a gente migra para essa técnica, onde a gente funciona um segundo acesso arterial, no caso da paciente foi na femoral direita. Em geral, a gente funciona simultaneamente um acesso venoso profundo, como backup, caso precise fazer uma drenagem pericárdica e autoinfusão, e também para infundir cristalóide, volume e uso de drogas vasoativas. E com o segundo catéter, a gente avança paralelamente uma segunda corda guia a uma desinsuflação transitória do balão. A segunda corda guia ela é avançada em paralelo, o balão é reinsuflado novamente, a gente prepara o estente recoberto e, paralelamente, o estente ele é liberado, o balão desinsuflado, recuado, o estente recoberto posicionado e liberado, obtendo o selamento da perfuração. Sempre interessante ressaltar, os estentes recobertos eles não são inócuos, né? Eles têm uma taxa de reestenose e trombose alta, então sempre esgotar as outras estratégias antes de partir para o implante do estente recoberto. Isso realmente vai mitigar o resultado a longo prazo da sua intervenção, porém, deve ser sempre pesado, né, o risco eminente da paciente morrer. Então, a gente tem que ponderar isso aí, mas tem que ser razoável, porque é uma situação com risco eminente de morte. Como mensagens finais, eu queria deixar cuidado sempre a utilizar altas pressões nos balões, principalmente em vasos calcificados e tortuosos. Sempre checar a angiografia após essas insuflações mais agressivas ou após a ruptura de balões. Na perfuração coronariana, o seu sistema, né, corda guia, catéter guia, ele vale ouro. Então, a posição do catéter guia, a posição da corda 014, às vezes a posição de um microcatéter numa intervenção mais complexa, deve ser mantida, não abra mão disso. Considere entubar o paciente caso este fique agitado e instável.
A insuflação prolongada, ela deve ser prolongada, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A gente tem que ter um pouco de paciência, obviamente, respeitando a tolerabilidade de cada paciente. Caso o paciente esteja estável e tolerando as insuflações, abuse desta vantagem. Mantenha o TCA alto no range de intervenção durante as insuflações prolongadas. Esqueça a protamina inicialmente. Uma perfuração transformada em uma trombose, ela é um pesadelo muito maior. A ruptura de balões deve ser sempre sucedida de angiografia de checagem. Cuidado com ruptura do cut em balão. Elas geralmente são mais sérias. Lembre sempre de pós-dilatar os estentes recobertos. Os estentes recobertos, eles aguentam bastante pós-dilatação e acomodação. Às vezes, a gente não tem o estente na medida do vaso, então a gente consegue conformar bastante os estentes recobertos, mesmo que eles estejam em undersizing para o vaso que você está usando. Lembrar sempre que quando você está usando um estente muito pequeno para um vaso maior e você vai pós-dilatar para acomodar ele, você vai ter um encurtamento do estente. Então, às vezes isso aí, se o estente não estiver bem centralizado na perfuração, você pode perder a perfuração e continuar o extravasamento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e estou disponível aqui para qualquer tipo de discussão. Carlos, seu microfone está desligado. Felicitaciones, realmente el caso es muy lindo, muy complejo y desafiante. Como primer concepto, tenemos que saber que los pacientes que recibieron cirugía cardíaca de revascularización tienen mucha más calcificación en las arterias y son lesiones mucho más complejas para tratar siempre que los pacientes que no lo presentan. Así que ese es como punto uno para tener en cuenta cuando uno va a planificar un procedimiento de este nivel. La verdad que fue muy interesante y muy bien resuelta la complicación. Es importante tener en los servicios los que estén cubiertos, como cuando uno trata, cuando hace angioplastia, especialmente cuando va a tratar este tipo de pacientes. Tengo dos preguntas para hacerle, doctor. La primera es, en este tipo de pacientes, cuando uno ve que hay calcificación o que cuando uno dilata no se dilata bien el vaso, ¿no sería quizás conveniente comenzar a utilizar cada vez más el shockwave o la litrotricia, como dicen en Argentina? Y la segunda, que a mí siempre me ha preocupado con estos stents, es la doble antiagregación. ¿Cuánto tiempo usted la recomendaría y cuál usaría? ¿El clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel, si uno puede elegir cualquiera de ellos? Excelente pergunta. Eu sou totalmente a favor da litotripsia. A gente está esperando aqui ansiosamente no Brasil para ter acesso a esse tipo de tecnologia. Aí na Argentina vocês foram felicizados de forma mais precoce, né? Já tem disponível. Eu concordo, eu acho que cada vez mais a gente vem migrando para um preparo de lesão mais detalhado, né? O uso da imagem intravascular poderia ter ajudado bastante a gente prever o grau de calcificação, analisar a qualidade de placa, se era uma placa mais fibrótica, calcificada. Poderia ter ajudado a gente nesse sentido, de preparar melhor a obstrução, às vezes usando até técnicas adjuntas. E isso eu acho que, na minha opinião, na minha experiência, minimiza esse tipo de complicação. Em relação a outra pergunta, sobre a antiagregação plaquetária, na nossa experiência, a gente tenta prolongar o máximo possível, se o paciente tolera, né? Então, a gente tende a usar uma antiagregação estendida. Se for possível usar antiagregantes mais potentes, como o Efient, o ticagrelol ou o prasugrel, a gente opta. Nesse caso, era uma paciente mais jovem, apesar de já operada e tudo, mas era uma paciente de 52 anos, a gente conseguiu usar o ticagrelol para ela. Ela está usando, a ideia é manter aí por 1, 2 anos a antiagregação, e um follow-up mais de perto, porque a gente sabe que a taxa de restenose, de complicações tardias com os stents recobertos, ela é maior.
Um outro ponto que eu queria ressaltar que você falou nos pacientes já revascularizados, existe um conceito, talvez um pouco antigo, onde ele não tem pericárdio, né? Pela cirurgia, ele não vai tamponar e é mais fácil de resolver. Isso, em certa parte, é verdade, no sentido de que esses pacientes eles demoram mais para tamponar. O problema é que, quando eles tamponam, não tem como resolver, só chamando o cirurgião. Essa é que é a grande dificuldade, a gente não consegue drenar o pericárdio desses pacientes, porque não tem pericárdio. E existem já descritas várias complicações, como hematomas atriais, com repercussão hemodinâmica, e que, em geral, é necessária uma intervenção cirúrgica para poder resolver. Então, talvez a mensagem desse caso importante respeitem o paciente já revascularizado, né? Ele demora mais para tamponar, mas também, quando ele tampona, é muito mais difícil de você resolver. Então, se antecipar esse tipo de complicação, eu acho que é o ponto-chave. Então, a insuflação do balão ali foi quase que um reflexo. Na hora que eu vi a perfuração, eu avancei o mesmo balão que estava no catéter e já insuflei, e aí a gente pôde parar, respirar, avisei a toda a equipe de sala, isso é importante. Você pode chamar outro colega, sempre ter essa humildade. Se você está sozinho na intervenção, chame um colega para ajudar, né? Se possível, peça para avisar o cirurgião que esteja no hospital: aconteceu isso, está tudo bem, mas pode ser que precise da sua ajuda. Então, criar esse fluxo no laboratório, eu acho que é muito importante, e envolver toda a equipe para que, no final, a gente possa resolver. Esse caso foi resolvido de uma forma muito tranquila, sem muito desespero. Eu acho que isso é o segredo. O Evandro mostrou de forma bem didática, e vale ressaltar que o Evandro é um operador muito experiente em procedimentos complexos, principalmente em CTO. Isso traz os skills necessários, muitas vezes, para resolver esses problemas, como a técnica de ping-pong. Agora já tem uma tilt, que é quase uma extensão da técnica de ping-pong, e que eu acho que ajudou muito ele a tirar dessa complicação. Mas, Evandro, eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário, é claro, o médico melhor que tem é o do dia seguinte. Do dia seguinte é o que usa ultrassom, e talvez eu, pela calcificação, eu tivesse ficado tentado a fazer uma aterectomia com um rotablator, que é o que a gente tem, de um burro pequeno, 1,5, talvez. E fiquei muito na dúvida se distal comportava 3. Bem, mas deve comportar porque não teve dissecção distal. O problema foi na placa. Isso é dúvida técnica. Mas a pergunta é outra. O algoritmo universal diz que eu não devo usar heparina. Isso veio de onde? Veio protamina. Protamina. Eu não devo usar protamina e não devo neutralizar a heparina. De onde veio isso? Do CTO, porque eu ganhei espaço e não quero mais perder e ter complicação trombótica. Mas nesse caso, você não acha que você estava com a perfuração tipo 3, eu estou tentando individualizar e não sair do conceito, eu acho que o algoritmo é muito bom, principalmente para CTO, mas a gente fica angustiado. Eu estou com a perfuração tipo 3, vou insuflar o balão, e será que eu não me anteciparia a fazer prota? Você não ficou pensativo nesse caso em particular, Evandro? Nesse caso, eu fiquei muito tranquilo, porque, primeiro, a paciente tolerou a minha insuflação prolongada. Então, tem alguns pacientes que não toleram. Você está no ODA proximal, você não consegue, às vezes, ficar 3, 4 minutos com o balão, porque o paciente não tolera pela isquemia, né? Nesse caso, ela tolerou porque era um ramo que não irrigava uma área tão grande, né? Então, a paciente estava totalmente estável. Então, nessa situação é que eu fico bem confortável de não reverter a heparina, e, às vezes, se a heparina não estiver na faixa terapêutica, eu colocar na faixa terapêutica. Eu já fiz isso durante perfuração. Por quê? Eu acho que isso veio, não do CTO, eu acho que veio porque a gente evoluiu. Hoje a gente tem várias formas, várias estratégias para tratar as perfurações, sejam elas distais, sejam elas em vasos principais, sejam elas em colaterais. Então,
Eu acho que a pior situação é quando a gente não tem opção. Realmente, quando a gente não tem opção e não tem as habilidades ou conhecimento para resolver as perfurações, a forma mais simples é reverter a heparina. Porém, se você tem disponível no seu serviço um estente recoberto, coils, cola, e você sabe usar isso, não faz sentido, numa técnica contemporânea, você reverter a heparina. Você vai mitigar, você vai impossibilitar de você usar essas outras técnicas, porque no momento em que você reverte a heparina, você não vai conseguir manipular a coronária com segurança pelo grande risco de formação de trombos e coágulos, e aí aquela perfuração virar uma trombose e você perder o seu vaso alvo aí da intervenção. Então, eu acho que esse conceito da protamina veio porque a gente aprendeu outras formas de manusear as perfurações. E isso é um conceito talvez um pouco mais moderno e que a gente tem que segurar nossa vontade de fazer isso, porque era uma, digamos, antigamente era meio que uma rotina, a primeira coisa que a gente fazia, mas hoje mudou um pouco esse manejo aí. Ok, eu só tenho uma ressalva, porque na neurointervenção, por exemplo, muitos fazem sem heparina. Usa o tirofiban, a gente vai ter o cangreló, no Brasil não tem, mas tem lá fora, e talvez a heparina não seja tão útil assim com esses antiplaquetários. Mas isso é questão de discussão para frente, de trial, e vamos esperar isso. Carlos, você quer chamar a próxima sessão? No, Y agradecer a Evandro, claro. La verdad que como concepto es final que creo que debe quedar, es que hay que tener primero el entrenamiento para hacer este tipo de procedimientos. Segundo concepto, cuando uno ve una perforación, no utilizar heparina, que es lo primero que se viene a la cabeza, y tomar paciencia, insuflar un balón y hacer, digamos, los pasos necesarios para resolverlo. Creo que eso es la estrategia con la técnica de ping-pong. Es muy interesante, es muy buena, pero hay que estar entrenado para poder hacerlo y no tener complicaciones de perder por la posición, de, digamos, que se salgan los balones, o tener incluso una complicación aún peor que la que tenemos. Creo que fundamentalmente creo que es el entrenamiento. Hay que hacerlo de manera pausada las angioplastias, sin ir con apuro, para poder llegar a hacer ese tipo de procedimientos. Perfeito, muito obrigado aí. Muito boa discussão. Felicitaciones. Vamos, então, por favor, Carlos. Vamos convidar o nosso amigo Luiz Virgem, que vai apresentar um caso de complicação em intervenção extracardíaca. Por favor, Luiz. Olá, bom dia, doutor Ayrton, muito obrigado para todos vocês. Como vocês conhecem, eu me formei no Brasil, mas hoje eu vou ter que falar em espanhol para Solace, porque estamos na Argentina, então vou começar a falar em espanhol e agradecer ao comitê de Solace, principalmente ao comitê de Proeducar, por esta invitación para hablar con ustedes sobre complicaciones en intervencionismo extracardíaco. Y pensé presentar un caso para ustedes que está relacionado con los dispositivos de oclusión femoral, que si bien hoy la mayoría de los procedimientos coronarios se realizan a través de la radial, todavía quedan muchos procedimientos, tanto periféricos como extracardíacos, como válvulas, etcétera, que seguimos utilizando el acceso femoral y creo que sería muy interesante. Bueno, no tengo realmente nada para declarar el día de hoy, ningún conflicto de interés. Y este es el primer caso. Es un paciente masculino de 76 años de edad, es un paciente hipertenso, tratado por 15 años, fumó 2 cajetillas por 30 años hasta el 2016. Este procedimiento lo hicimos en el año 2018, entonces tenía 2 años sin fumar. El paciente tenía dolor isquémico en reposo en el miembro inferior izquierdo con un Rutherford 4 y un índice tobillo-brazo de 0.43
y del miembro inferior derecho el paciente tenía una claudicación severa Rutherford 3 con un índice tobillo-brazo de 0.6. Y ven ustedes que este paciente ya había sido del lado izquierdo, se había sometido a una intervención con un injerto. Aquí podemos observar el injerto, el cual probablemente era un injerto aortofemoral o ilíaco-femoral, el cual estaba ocluido 2 años después. El paciente del lado izquierdo presentaba oclusión de la ilíaca común, oclusión de toda la femoral, y tenía algunas ramas colaterales a la femoral profunda, las cuales hacían que posteriormente recanalizara parte de la femoral más o menos a la altura del Hunter. Y del lado derecho el paciente tenía algunas estenosis en la ilíaca del lado derecho, después una oclusión también de la femoral superficial, con una recanalización también en la oclusión del Hunter. Entonces, un caso realmente muy complejo para tratar, y nosotros decidimos entrar por un acceso contralateral. Ven ustedes que estamos con un introductor del lado derecho y intentar hacer la recanalización, la cual fue muy compleja hacerla por el lado derecho. Entonces decidimos hacer una punción de la profunda, y a través de esa punción de la profunda hacer un kissing estén en las arterias ilíacas. Después de eso hicimos no queríamos perder la profunda y no sabíamos cómo íbamos a realmente a recanalizar la femoral. Entonces hicimos un kissing balón a la femoral común y después pudimos pasar hasta la femoral y hasta el Hunter. Entonces realmente el resultado fue muy satisfactorio. Acabamos utilizando solamente balones medicados en todo el segmento de la arteria femoral superficial. Ven ustedes que el paciente queda con flujo distal, en realidad muy satisfactorio en el transcurso del caso, la ilíaca tratada, la femoral tratada, y pensamos no tratar en ese momento el lado derecho. Sin embargo, al final del procedimiento el paciente tenía ambos pulsos femorales y hicimos una arteriografía donde nos dimos cuenta de 2 cosas. Una, que el paciente tenía una estenosis que no habíamos visto en la tomografía también del lado derecho, en el área de más o menos de punción. Y la otra cosa es que era una punción bastante alta. Vean ustedes que nosotros queríamos puncionar alto porque la femoral superficial del lado derecho estaba ocluida, pero creo que fuimos altos de más. Siempre hay que observar este ramo, que es el ramo de la epigástrica inferior, y cuando nosotros estamos la punción muy cerca de este ramo, significa que es una punción muy alta que eventualmente pudiera producir sangrados retroperitoneales. Entonces, con esto nosotros a veces utilizamos dispositivos de oclusión, y cuando no los usamos es por una cuestión de costo. Creo que eso pasa en toda América Latina. Entonces, en este caso decidimos utilizar un dispositivo de oclusión, específicamente un Perclose, tanto por la estenosis que tenemos un cierto temor de utilizar angiosil, pero por las características del paciente. El problema es que después de que nosotros utilizamos el Perclose, este paciente perdió pulso, y a final de cuentas tuvimos que entrar por una vía braquial utilizando un introductor largo 4 French, y nos dimos cuenta que justo en el lugar en donde nosotros habíamos colocado el Perclose se encontraba una oclusión total de la arteria femoral común alta, ¿no? Ven ustedes cómo tiene la recanalización. Esta arteria, la femoral superficial, ya estaba cerrada, vemos la profunda, pero este es el lugar en donde nosotros puncionamos, con de nuevo una punción muy alta, y a final de cuentas con la arteria ocluida. Y bueno, para la discusión lo que les traigo, cuáles serían ahora las estrategias posibles. Muy contentos del lado izquierdo, muy tristes del lado derecho. Una posibilidad sería pues enviar al paciente a cirugía. Nosotros estamos en un centro en el que llamar la cirugía es algo complejo, no están prácticamente en las salas, etcétera. Tenemos que activarlo. La otra es que pensamos que está ocasionado por la sutura. Entonces, de repente utilizar una aterectomía rotacional, tendríamos que pensar por dónde entrar, si realmente desde el brazo daría o entrar del lado izquierdo, también algo complejo. La otra es utilizar un stent recubierto, lo cual podría eventualmente disminuir la posibilidad de ruptura, aunque realmente el tamaño del introductor que habíamos utilizado en este caso había sido un 6 French. Podríamos dejar realmente un balón por un tiempo prolongado, como en el caso anterior que presentó el doctor Evandro, o una angioplastía con estenoto expansible, y esto pensando también en prevenir la oclusión de la arteria hipogástrica por ser una oclusión o por ser una oclusión bastante alta. ¿Alguna sugerencia hasta aquí, doctor Fava? Gusto saludarlo. Profesor, el doctor Ayrton.
Então, Luiz, recentemente nós tivemos um caso não totalmente parecido, mas uma coarctação da aorta. Nós fomos fazer um jovem de 20 anos, em que a coarctação, entramos por acesso femoral direito, o resultado ficou excelente da coarctação, mas ele me volta um mês depois claudicando. E fizemos o ultrassom, tinha claramente uma dissecção no local do perclose, com formação de trombo, inclusive, e nós optamos por colocar um stent recoberto. Para esse caso, que não tinha ateromatose, não nos pareceu uma solução muito boa. Eu ficaria tentado a recanalizar e pôr um stent autoexpansível aí também. Sí, yo, la verdad que muy interesante el caso, muy bien resuelto, pero bueno, al final apareció la complicación. Como bien dijo Luis, estaba punzado sobre una zona de placa y seguramente al colocar el dispositivo de cierre, al cerrar la arteria se produjo la oclusión, que eso es lo que uno piensa y que es lo que ha ocurrido. Con respecto a la cirugía, yo creo que si lo podemos resolver nosotros siempre es mejor en la mayoría de las veces que si terminamos llamando a un cirujano, generalmente por el tiempo en que tarda en activarse el sistema. Nosotros contamos con el cirujano stand-by, pero tampoco es que tenemos la disponibilidad de hacerlo ya en la sala en un caso como ese, porque seguramente no lo hemos pedido stand-by para que esté al lado nuestro, sí están en el hospital. Yo lo que sí haría es hacer una angioplastia, o sea, cruzar la obstrucción, ya sea por contralateral, si es que se puede, o directamente desde el acceso radial, intentar colocar un stent cubierto seguramente, porque cuando lo dilate se va a abrir la sutura. La otra estrategia que también se podría hacer es testear desde arriba con un catéter y ver si abajo, digamos, por debajo hay algún sitio para punzar en la femoral. Y bien cerquita de esa obstrucción hacer una punción, que lo hemos hecho, nos ha ocurrido un caso similar, y avanzar desde abajo, y testeando desde arriba, y colocar un stent cubierto. Eso sí lo hemos hecho en una ocasión. Muy bien. Doctor Evandro, ¿algún comentario? Muito interessante. Eu tenderia a fazer uma angioplastia também com balão, uma insuflação prolongada e teria um limiar bem baixo para colocar um stent recoberto também. Se ve que los cirujanos no nos responden tan rápido como quisiéramos, ¿verdad? En realidad, ahí hicimos algo que deberíamos de haber hecho desde el comienzo, que es funcionar más bajo, como comentaba el doctor Fava. Hicimos un acceso ya ahora guiado por ultrasonido, pasamos una guía 018 y a través de un introductor 4 French, pero principalmente por no lastimar más la profunda, porque no tenemos arteria femoral superficial, utilizamos un balón 5x80 y el resultado, como ustedes pueden observar, no era tan satisfactorio. Pensamos que era algo alto y acabamos por ese mismo introductor 4 French, utilizando un stent pulsar 7x170 y haciendo una posdilatación con ese resultado que ustedes pueden observar aquí, que nos pareció bastante bueno. El paciente ha evolucionado bastante bien desde esa época y prácticamente con esto quedó resuelto, ¿no? El próximo caso es un caso un poquito más complejo. Es una paciente femenina de 88 años que se presentó por un síndrome aórtico agudo con dolor torácico y tenía este hematoma intramural con algo de extravasación y esta úlcera que ustedes pueden observar aquí. Y el gran problema de esta paciente es que su arteria femoral era bastante pequeña, pueden verlo aquí en la tomografía, 6.67 por 7, y en esa época las prótesis que utilizábamos también, esta fue aproximadamente en el 2018, eran endoprótesis que pasaban por 20 o 22 French. Entonces, iba a ser un poco complejo, iba a quedar prácticamente muy justa. Estas prótesis 20-22 pues prácticamente tienen 7 milímetros, y afortunadamente acababa de llegar a México en ese año la Zenith Alpha, que es una prótesis torácica
que mide 18 French. Y eso fue muy bueno para nosotros, específicamente en este caso, fue la primera prótesis Zenit Alpha que se había utilizado en México. Y lo mismo, utilizamos un perclose y al final de cuentas lo que pasó después de tratarla y de que tuviéramos este resultado angiográfico tan satisfactorio de la prótesis, tuvimos ausencia de pulso distal al terminar el procedimiento. Nos dimos cuenta, al contrario, que la bifurcación era un poco baja y que nuestra punción también. Afortunadamente estábamos arriba de la bifurcación, pero de nuevo con un área de estenosis secundaria a la utilización del perclose. Entonces, probablemente para cirugía sería un acceso mucho más accesible que aquel que parecía retroperitoneal, y de nuevo las posibilidades de que nosotros pudiéramos utilizar en este caso, y pensamos que estaba ya no localizado en un área tanto de dobla. Vean ustedes cómo después de la utilización del balón realmente mejoró el flujo. Y la otra cosa es que es un paciente, pues como probablemente son los pacientes de TAVI el día de hoy, de 80 y pocos años, que realmente su movilidad no es tanta, no va a andar corriendo, y acabamos por colocar un stent recubierto, como ustedes lo habían comentado, y vean ustedes el resultado realmente angiográfico bastante bueno, solucionando cuando menos el problema que teníamos ese momento en la sala, que además era a unas horas de la noche por haber sido un síndrome aórtico torácico agudo no muy adecuadas para que nos contestara el cirujano. Y bueno, hablando específicamente de los posibles mecanismos, existen varios y estas publicaciones se refieren a algunos a ellos, en los que cuando nosotros hacemos una punción y esta punción es muy alta o muy baja y de repente agarramos el ramo, bueno, esto hace que la pata del perclose pudiera jalarlo. Vean, en esta publicación se hizo un tratamiento por cirugía abierta y prácticamente es una punción casi idéntica a la nuestra, y donde a final de cuentas el ramo hizo que a final de cuentas el perclose se atorara con la pata posterior del perclose. Entonces, ese pudiera ser uno de los mecanismos, el hecho de realizar punciones altas, aunque algunos otros autores, como en esta publicación, hablan no solamente de este mecanismo, en el cual la pata de nuevo lo atora y en el momento de jalar el perclose hacemos una protusión o una intususcepción de la arteria, sino también el hecho de que en arterias pequeñas o en arterias donde se encuentra una calcificación, nosotros podemos hacer una disección de toda la pared en el momento que colocamos el perclose. Entonces, estos son los únicos dos casos que nosotros hemos tenido. Digo, realmente utilizamos bastante perclose, pero son de las complicaciones que son poco publicadas. En realidad, esto se ha publicado muy poco, pero ustedes acaban de comentar que todos han tenido algún caso parecidos a estos, entonces creo que es importante. Estos casos que yo les presenté fueron hace un par de años atrás, y bueno, creo que el mensaje que nos deja es que la estenosis o la oclusión de la arteria femoral causada por el cierre vascular con sutura realmente se reporta muy poco, y a pesar de que su manejo no está muy bien establecido, existen varias opciones. Los intervencionistas debemos tener cuidado de estas complicaciones en pacientes con arterias pequeñas, arterias estenóticas o cuando son punciones altas o bajas. El tratamiento endovascular en estos casos podría ser una opción para evitar una cirugía vascular de urgencia, y las complicaciones del cierre vascular con perclose pueden disminuirse de la siguiente manera. Nosotros, desde que nos pasaron estos casos, visualizamos con mucho más cuidado la tomografía de estos pacientes, sobre todo cuando la tenemos previamente para procedimientos como aórticos, endoprótesis, donde realmente utilizamos más de 14, 16, 18 French. El uso de la arteriografía después de que hacemos la punción también es una muy buena opción, pero ahora lo que nosotros estamos haciendo y nos hemos acostumbrado en los últimos 2 años es utilizar más la punción guiada por ultrasonido. Creemos que esta probablemente sea la mejor opción para evitar todo esto, no solamente visualizar la arteria o la localización o el tamaño del vaso, sino también saber dónde estamos funcionando, que no exista calcio en la zona. Inclusive hay algunos centros, aunque nosotros no lo hacemos de rutina, no sé, casos complejos, que cuando se libera el perclose también siguen la liberación del perclose por el ultrasonido. Entonces, creo que todas estas cosas nos pueden ayudar a evitar complicaciones. Muchas gracias. Muy bien. Excelente también ambos casos. Como un comentario, la verdad que fueron muy bien resueltos. Lo que hacemos nosotros es
siempre y cuando se pueda, excepto que haya una endoprótesis, hacer una protección contralateral, es decir, hacemos una punción contralateral, dejamos cruzada una guía 0,18, y esa guía, sobre esa guía, cuando hacemos el cierre con el perclose, como el caso que hizo recién con la endoprótesis, lo utilizamos como test, y en caso de tener una complicación, ya tenemos una guía pasada sobre la cual uno puede ya directamente colocar un stent o hacer una angioplastia con balón. Otra cosa que también hacemos en el momento de cerrar, porque cuando uno cierra la arteria, como no son arterias sanas habitualmente, tienen placas, como bien usted dijo, doctor, la tomografía ayuda muchísimo. Uno no ve el sangrado hacia afuera, pero sí se ve cuando uno testea que hay salida mínima del contraste hacia afuera del vaso. Entonces nosotros comprimimos un balón a baja presión durante 4 o 5 minutos. Lo desinflamos, testeamos y estamos bien seguros de que ese vaso queda cerrado. Esos son los trucos que tenemos para cuando hacemos estos procedimientos. Lo hacemos generalmente ya de rutina, siempre que podemos. Porque, como bien usted presentó, si bien en la literatura hay pocos casos publicados, yo creo que las complicaciones son mucho más altas. Lo que pasa es que no se publican porque generalmente se resuelven. Eso es como un mensaje, pero la verdad que están muy bien utilizados y la verdad en 2 casos muy complejos para utilizar los sistemas de cierres percutáneos. Luis, parabéns. Ok. ¿Algún comentario, doctor Arruda? E vamos Sim. terminando. Primeiro, parabenizar pelo caso, Luiz, que foi muito bom. Fico tranquilo que você compreende bem o português. Mas o que é que nós procuramos fazer? A sua mensagem final foi muito oportuna. Primeiro, o planejamento do caso. Fazer tomografia e medir e calcular exatamente onde é o acesso e combinar isso com ultrassom. Depois que nós começamos a fazer o TAV guiado por ultrassom, praticamente nós paramos de proteger o acesso por via guia 018 da contralateral. E temos feito isso com muita segurança, toda vez que o ultrassom nos permite achar uma área boa de punção. Isso você faz primeiro longitudinal e depois transversal, isola a bifurcação e acha o sítio de punção mais adequado. Então, talvez esse cuidado, combinando com a angiotomografia, reduza muito essas complicações. E, Carlos e Luiz, um dos fatos que talvez essa complicação seja subnotificada é que, muitas vezes, esses doentes são idosos, com a mobilidade diminuída e que, provavelmente, essas estenoses não causam claudicações que chamem a atenção dele. Mas quando a gente faz isso num cenário de pacientes mais jovens, a gente talvez perceba um pouco mais. Mas cabe aqui a mensagem, principalmente para os fellows e iniciantes nessa área. Ayrton, só queria fazer uma mensagem para quem está começando na formação. Há 3 anos atrás, eu comecei a usar ultrassom de rotina para tudo que eu faço no paciente, tudo. Desde a punção radial, punção femoral, punção para TAV, para procedimento estrutural, procedimento periférico. E a minha formação não foi com ultrassom, ninguém nunca me ensinou a usar ultrassom, então eu corri atrás. Felizmente, a gente tinha um aparelho na hemodinâmica, que foi obtido pela equipe da vascular, junto com o hospital, e concomitantemente eu comecei a usar. E pegando com um pouco da experiência de quem já sabia usar e fui aprendendo a usar. Uma coisa que eu acho interessante é, eu vou usar o ultrassom só para casos complexos, só para TAV, para pacientes obesos. Você não vai conseguir usar bem o ultrassom nesses casos, são os casos mais difíceis de usar o ultrassom. Então, o que eu diria para quem está começando, e para mim foi uma grande forma de me tornar melhor médico, melhor intervencionista, foi usar ultrassom, use nos casos mais simples, na punção radial, numa punção femoral no paciente magrinho. Então, nesses casos, você vai desenvolvendo as habilidades, existe uma curva de aprendizado, e você com certeza vai conseguir usar bem melhor nesses casos desafiadores, onde o paciente mais vai ter benefício dessa técnica. Então, essa seria a minha mensagem para quem está começando.
Eu acho perfeito, eu acho que essa é a recomendação. Use para todo caso, porque quando for no difícil, você vai saber o que está fazendo. Está perfeito. Carlos, podemos encerrar, talvez. Luis, doctor Luis, hacer un comentario cortito y terminamos, ya que el tiempo es tirano. Eu queria conversar a mesma coisa que vocês estavam a respeito de utilizar sempre. Eu acho que a mesma coisa acontece com os dispositivos de oclusão. Você vai utilizar os dispositivos de oclusão no caso mais complexo. Então, se você quer começar a utilizar o dispositivo de oclusão, começa com um caso mais simples, para você se acostumar a utilizar. Então, utilizar ultrassom nos casos menos complexos, utilizar dispositivos de oclusão nos casos menos complexos, eu acho que aí tem um segredo inicial para realmente começar a fazer casos complexos. Excelente. Excelente. Disculpe, pero tiempo ya no, hay muchos comentarios, fueron 3 presentaciones excelentes, hemos aprendido todos y espero que sea útil para todos y que mejoremos nuestras prácticas con todos luego de compartir estos conocimientos. Prazer estar com vocês e parabéns a todos. Tchau, parabéns. Esperemos que nos podamos encontrar presencialmente. Hasta luego a todos. Tchau, hasta luego. Abraço, tchau. Tchau. Abraço. Abraço. Abrazo.